Para comprender quién fue Seti I y por qué su figura resulta clave en la historia del antiguo Egipto, es necesario retroceder varias décadas antes de su nacimiento, a un momento en el que la civilización egipcia estuvo peligrosamente cerca de perder el equilibrio que había mantenido durante siglos. Egipto era una cultura obsesionada con el orden. Para los antiguos egipcios, el universo funcionaba gracias a la Ma'at, el principio de armonía, justicia y equilibrio que sostenía tanto a los dioses como a los hombres. El faraón no era solo un rey, era el garante de esa armonía. Cuando el faraón cumplía su papel, el Nilo inundaba, las cosechas prosperaban y el mundo seguía su curso natural. Pero cuando ese equilibrio se rompía, el caos, el Isfet, amenazaba con devorar el país. Y durante el siglo XIV, antes de nuestra era, Egipto vivió uno de los mayores desequilibrios de toda su historia. El faraón Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, había iniciado una revolución sin precedentes. En un gesto radical, abandonó el culto tradicional a los dioses, cerró templos, debilitó a los poderosos sacerdotes de Amón y proclamó la supremacía casi absoluta de un solo dios. El disco solar, Atón, no solo cambió la religión, cambió la capital, trasladándola a una ciudad nueva, a Getatón, en medio del desierto. Para muchos egipcios, aquello fue una herejía, para otros, una traición. Y para el Estado, una catástrofe silenciosa. Mientras el faraón se concentraba en su visión religiosa, el imperio se resquebrajaba. En Asia, las ciudades vasallas se rebelaban. Los hititas avanzaban con paso firme desde Anatolia. Los gobernadores egipcios pedían ayuda desesperada en cartas que hoy conocemos como las cartas de Amarna, cartas que muchas veces quedaron sin respuesta. Cuando Akenatón murió, dejó un país debilitado, dividido y desconectado de sus propias tradiciones. El joven Tutankamón intentó revertir la situación. Restauró el culto a Amón, devolvió el poder a los templos y abandonó a Getatón. Pero era un niño, gobernando en un mundo de adultos ambiciosos. Su reinado fue breve, y su muerte prematura dejó más preguntas que respuestas. Tras él llegaron Ay y después Horemheb, un general experimentado que comprendía mejor que nadie el estado real del país. Horemheb gobernó con mano firme, persiguió la memoria de los faraones de Amarna, borró sus nombres de los monumentos y reestructuró profundamente la administración. Reformó el ejército, reorganizó la justicia y devolvió al faraón su papel central como defensor del orden cósmico. Pero Horemheb tenía un problema. No tenía herederos legítimos. Sabía que su reinado no sería recordado por conquistas gloriosas, sino por preparar el terreno para una nueva etapa, y por eso eligió como sucesor a uno de sus hombres de confianza, Ramsés I, un militar veterano, leal y eficaz. El reinado de Ramsés fue corto, apenas 2 años. Demasiado breve para consolidar un imperio, pero suficiente para fundar una nueva dinastía, la dinastía 19. Y sobre todo, para dejar claro quién sería el verdadero arquitecto del futuro, su hijo, Seti. Seti no nació en una familia de antiguos reyes. No descendía de una larga línea divina. Su legitimidad no estaba escrita en la sangre, sino que debía construirse a través de hechos. Y eso marcó profundamente su forma de gobernar. Desde joven, Seti fue educado en el entorno militar. Conocía las fronteras, las amenazas externas y el lenguaje del poder real. Había visto cómo Egipto casi se desmorona y cómo fue reconstruido con esfuerzo. Sabía que el trono no era un privilegio, sino una responsabilidad peligrosa. Cuando Seti I asciende al trono, alrededor del año 1294 a.C., Egipto no está en ruinas, pero tampoco es el imperio invencible de los tiempos de Tutmosis III. Las fronteras del norte son inestables. Canaán y Siria son territorios disputados. Los hititas representan una amenaza real y organizada. Y dentro del país aún persiste el recuerdo del caos reciente. Seti entiende desde el primer día que su misión es doble. Por un lado, debe restaurar el prestigio internacional de Egipto, demostrando que el faraón vuelve a ser un rey guerrero, capaz de defender y expandir sus dominios. Por otro,
Debe reafirmar la relación con los dioses, mostrando que la Maat ha sido plenamente restaurada. Incluso su nombre real es simbólico. Seti significa el que pertenece a Seth. Seth, dios del desierto, de la tormenta y de la fuerza bruta, era una deidad ambigua, tanto destructora como protectora. En una época de amenazas externas, Seti adopta conscientemente esta asociación. Él será el faraón que se enfrente al caos con la fuerza necesaria. Pero Seti no es un gobernante impulsivo. Es meticuloso. Sabe que el poder se construye también con imágenes, con rituales y con memoria. Desde los primeros años de su reinado, ordena restaurar templos abandonados, regrabar nombres borrados, reconstruir santuarios dañados durante la época de Amarna. Cada piedra colocada es un mensaje político. Los dioses han regresado. Egipto vuelve a ser Egipto. En los relieves que mandará esculpir, Seti aparece siempre joven, fuerte, victorioso. Nunca duda. Nunca envejece. No es un hombre. Es una idea. Es el faraón ideal, aquel que mantiene el equilibrio entre espada y plegaria. Antes incluso de lanzar grandes campañas militares, Seti se asegura de algo fundamental: legitimidad. Legitimidad ante el ejército, ante los sacerdotes y ante el pueblo. Porque sin ella, ninguna conquista es duradera. Este es el mundo que hereda Seti. Un mundo frágil, marcado por el recuerdo del caos, pero también lleno de posibilidades. Y será precisamente en este contexto donde Seti comenzará a forjar su verdadero legado. No solo como conquistador, sino como el restaurador del orden, el hombre que preparó el escenario para uno de los reinados más largos y gloriosos de la historia egipcia. Porque la grandeza de Ramsés II comienza aquí. Cuando Seti I asciende oficialmente al trono de Egipto, no lo hace en un clima de celebración despreocupada, sino en un ambiente cargado de expectativas, tensiones y recuerdos recientes de inestabilidad. El país había sobrevivido al caos, sí, pero aún no se sentía completamente seguro. La herida de Amarna no estaba cerrada. Y Seti lo sabía. A diferencia de otros faraones que heredaron un poder consolidado, Seti hereda una responsabilidad inmensa: demostrar que la nueva dinastía no era una solución provisional, sino un proyecto sólido y duradero. Su legitimidad debía construirse día a día, ante los ojos de los hombres y de los dioses. Desde los primeros meses de su reinado, Seti actúa con rapidez. Comprende que el trono egipcio no se sostiene únicamente sobre la fuerza militar, ni solo sobre la tradición religiosa, sino sobre la percepción de estabilidad. Y para ello, debía dar señales claras de continuidad y firmeza. Uno de sus primeros gestos fue reafirmar públicamente su vínculo con los dioses tradicionales. Seti se presenta como el hijo devoto de Amón, Ra, Osiris y Ptah. Participa activamente en rituales, preside festividades y se muestra en relieves realizando ofrendas. Estos actos no eran simples ceremonias, eran mensajes políticos cuidadosamente calculados. Tras la revolución de Akenatón, el clero, especialmente el de Amón, había recuperado poder, pero también desconfiaba. Seti necesitaba su apoyo, y lo obtuvo no solo devolviéndoles privilegios, sino garantizando que el faraón volvería a ser el centro del orden cósmico, no un profeta aislado de la tradición. Al mismo tiempo, Seti se apoya en el ejército. Muchos de los altos cargos militares habían servido bajo Horemheb y Ramsés I. Eran hombres leales, curtidos en campañas, conscientes de que la seguridad de Egipto dependía de una frontera firme. Seti refuerza su autoridad manteniendo a estos oficiales en puestos clave, recompensando la lealtad y promoviendo una estructura clara de mando. Pero gobernar Egipto no era solo una cuestión de alianzas, también implicaba reordenar el Estado desde dentro. Seti inicia una revisión profunda de la administración. Reorganiza provincias, refuerza el papel de los gobernadores locales y establece controles más estrictos sobre la recaudación y la justicia. Tras años de corrupción y desorden, el mensaje es claro: el faraón vuelve a vigilar. En los decretos y relieves, Seti aparece como juez supremo,
castigando a los injustos y recompensando a los fieles. Esta imagen no era solo simbólica. En una sociedad donde el faraón encarnaba la Ma'at, la justicia no era una abstracción, era una responsabilidad divina. Uno de los elementos más importantes de esta etapa inicial es la reescritura del pasado reciente. Seti continúa la política iniciada por Horemheb de borrar la memoria de los faraones de Amarna. Nombres eliminados, imágenes destruidas, genealogías corregidas. No se trata solo de venganza ideológica, se trata de restaurar una narrativa coherente del poder. Para Seti, la historia debía fluir sin rupturas. La revolución religiosa debía desaparecer de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. Solo así el orden podía considerarse plenamente restaurado. Este control del relato histórico es clave para entender su reinado. Seti no se limita a gobernar el presente, gobierna el pasado, define qué debe recordarse y qué debe olvidarse. Mientras tanto, en el exterior, las amenazas no desaparecen. Los informes desde el norte son inquietantes. Las ciudades de Canaán muestran signos de rebelión. Los hititas consolidan su dominio en Siria. Egipto no puede permitirse parecer débil. Seti responde con una combinación de diplomacia y demostraciones de fuerza. Envía embajadas, reafirma tratados antiguos y, cuando es necesario, moviliza tropas. Estas primeras acciones no son grandes campañas aún, pero cumplen una función esencial: recordar al mundo que Egipto sigue siendo una potencia. En relieves tempranos de su reinado, Seti es representado marchando al frente del ejército, arco en mano, aplastando enemigos extranjeros. Estas imágenes cumplen una doble función. Internamente, refuerzan la confianza del pueblo en su rey. Externamente, envían un mensaje claro a aliados y enemigos. Pero Seti no gobierna solo. Desde muy temprano, comienza a preparar el futuro. Su hijo, el joven Ramsés, aparece cada vez más en actos oficiales. Se le otorgan títulos honoríficos, se le permite acompañar al faraón en ceremonias y campañas. No es un gesto casual. Seti entiende que la estabilidad no depende solo de su reinado, sino de una sucesión clara. Tras décadas de incertidumbre, Egipto necesita continuidad. Y Seti se asegura de que todos sepan quién será el heredero. A medida que pasan los años, el clima interno de Egipto se estabiliza. Los templos funcionan. El ejército está cohesionado. La administración responde. La Ma'at parece, al fin, restaurada. Pero Seti sabe que la verdadera prueba aún está por llegar. Porque ningún faraón podía reclamar plenamente el título de Señor de las dos tierras, sin demostrarlo en el campo de batalla. Y las fronteras del norte, inquietas y desafiantes, pronto pondrán a prueba todo lo que Seti ha construido. La restauración del orden ha terminado. Ahora llega el momento de defenderlo. Cuando Seti decide marchar a la guerra, no lo hace movido por la ambición personal ni por el deseo de gloria inmediata. Para él, la guerra es una necesidad política y religiosa. Egipto no puede sobrevivir como potencia si sus fronteras son vulnerables, si sus aliados dudan y si sus enemigos perciben debilidad. La restauración del orden interno ha sido solo el primer paso. Ahora debe demostrar, ante el mundo conocido, que el imperio egipcio ha regresado. Desde hacía décadas, las regiones de Canaán y Siria meridional vivían en una tensión constante. Durante el reinado de Akenatón, muchas ciudades vasallas habían dejado de obedecer a Egipto. Algunas se rebelaron abiertamente, otras buscaron la protección de potencias rivales, especialmente del imperio hitita, que avanzaba desde Anatolia con una organización militar cada vez más sofisticada. Seti entiende que, si no actúa con rapidez, Egipto perderá definitivamente su influencia en Asia. Y así, en los primeros años de su reinado, organiza una serie de campañas cuidadosamente planificadas que marcarán el tono de toda su política exterior. La primera gran ofensiva se dirige hacia Canaán, una región estratégica que actuaba como corredor entre Egipto y el resto del Próximo Oriente. Controlar Canaán significaba proteger las rutas comerciales, asegurar el suministro de recursos
y mantener una barrera defensiva frente a los poderes del norte. Las fuentes egipcias describen estas campañas con un lenguaje grandioso. En los relieves del templo de Karnak, Seti aparece liderando personalmente a sus tropas, aplastando a los enemigos y sometiendo ciudades rebeldes. Aunque estas imágenes están cargadas de propaganda, no cabe duda de que las campañas fueron efectivas. Las ciudades que se habían alzado contra Egipto fueron castigadas con dureza. Algunas fueron saqueadas. Otras aceptaron de nuevo la autoridad del faraón y entregaron rehenes como garantía de lealtad. El mensaje era claro. El tiempo de la indecisión había terminado. Seti no se limita a la violencia indiscriminada. Comprende que gobernar un imperio requiere algo más que el terror. Tras las conquistas, restablece administraciones locales, nombra gobernadores fieles y reorganiza el sistema de tributos. Canaán vuelve a integrarse en la órbita egipcia. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Más al norte se encuentra Siria, una región rica, compleja y disputada desde hacía generaciones. Allí se alza la ciudad de Kadesh, un enclave estratégico situado a orillas del río Orontes. Kadesh no es una ciudad cualquiera, es la llave del control sirio, y también es el punto de fricción directa entre Egipto y los hititas. Durante el reinado de Seti, Kadesh se encuentra bajo influencia hitita. Para Egipto, esto es inaceptable. Seti lanza una campaña hacia Siria con un objetivo claro: reafirmar la presencia egipcia y demostrar que el imperio hitita no puede avanzar sin oposición. El ejército egipcio, compuesto por infantería, arqueros y carros de guerra, avanza hacia el norte en una operación compleja, tanto logística como militarmente. Los relieves muestran a Seti enfrentándose a los enemigos del norte con determinación. Según las inscripciones, el faraón logra tomar Kadesh y someter la región. Sin embargo, los historiadores modernos saben que esta victoria fue, probablemente, temporal. Kadesh cambiaría de manos varias veces en los años siguientes. Pero eso no resta importancia al logro de Seti. Lo esencial no era mantener Kadesh indefinidamente, sino enviar un mensaje inequívoco. Egipto había vuelto a luchar por Siria. El equilibrio de poder había cambiado, y el choque entre Egipto y los hititas se había convertido en una realidad abierta. Esta confrontación marcará toda la política internacional de las décadas siguientes y culminará, años más tarde, bajo el reinado de Ramsés II, en la famosa batalla de Kadesh. Pero es Seti quien prepara el escenario. Sin sus campañas, Ramsés nunca habría heredado un conflicto tan claramente definido, ni un ejército tan experimentado. Además de Asia, Seti debe atender otras fronteras. En el oeste, las tribus libias representan una amenaza constante. No se trata de un enemigo organizado como los hititas, sino de incursiones recurrentes, saqueos y presiones migratorias. Seti responde con campañas punitivas, destinadas a asegurar el delta occidental y demostrar que incluso las amenazas menores serían enfrentadas con firmeza. En el sur, Nubia permanece mayoritariamente bajo control egipcio. Pero Seti refuerza guarniciones y reafirma la autoridad del faraón. Nubia no solo es una región fronteriza, es una fuente crucial de oro, soldados y prestigio. Mantenerla leal es fundamental para la estabilidad del Estado. A lo largo de todas estas campañas, Seti construye cuidadosamente su imagen como rey guerrero. En los relieves, nunca aparece derrotado. Siempre avanza, siempre vence. Los enemigos son representados como caóticos, desordenados, inferiores. Egipto, en cambio, es orden, disciplina y poder. Pero detrás de la propaganda hay una realidad más compleja. La guerra es costosa, requiere recursos, hombres y tiempo. Seti parece ser consciente de los límites de Egipto. A diferencia de otros faraones más agresivos, no busca una expansión ilimitada. Su objetivo es estabilizar, no sobreextender. Por eso, tras las grandes campañas, Seti consolida sus posiciones en lugar de lanzarse a nuevas conquistas. Refuerza fortalezas, asegura rutas comerciales y mantiene una diplomacia vigilante con los hititas.
El equilibrio es frágil, pero funcional. Estas campañas tienen un efecto profundo en el interior de Egipto. El ejército se convierte en uno de los pilares del Estado. La figura del faraón como comandante supremo se refuerza. El pueblo vuelve a creer en la capacidad del rey para proteger la Ma'at, no solo dentro del país, sino en los confines del mundo conocido. Y en medio de todo esto, un joven príncipe observa y aprende. Ramsés, el hijo de Seti, acompaña a su padre en algunas campañas. Ve cómo se organiza un ejército, cómo se negocia con aliados y cómo se construye una victoria, incluso cuando ésta es temporal. Seti no solo lucha por Egipto, está formando al futuro faraón. Al final de estas campañas, Egipto no es invencible, pero vuelve a ser respetado, temido, escuchado. Seti I ha cumplido su misión militar, ha restaurado la autoridad egipcia, ha contenido a los hititas y ha preparado a su heredero para un mundo en conflicto. Pero su obra aún no está completa, porque en Egipto, la verdadera eternidad no se conquista solo con la espada, sino con la piedra, los dioses y la memoria. Con la muerte de Seti I, hacia el año 1279, antes de nuestra era, Egipto no perdió a un conquistador ni a un gobernante improvisado. Perdió a un arquitecto del renacimiento imperial, a un faraón que no buscó la gloria personal desmedida, sino algo mucho más duradero: la estabilidad, el orden y la continuidad del Estado. Seti I gobernó relativamente poco tiempo si lo comparamos con otros grandes faraones. Sin embargo, su impacto fue profundo. Cuando ascendió al trono, Egipto aún arrastraba las consecuencias del colapso provocado por la revolución religiosa de Amarna. El prestigio exterior estaba dañado, las fronteras eran frágiles y la autoridad del faraón había sido cuestionada. Al final de su reinado, Egipto volvía a ser respetado, temido y admirado. Las campañas militares de Seti no fueron simples demostraciones de fuerza. Fueron operaciones estratégicas cuidadosamente planificadas, destinadas a recuperar rutas comerciales, asegurar territorios clave y restaurar el equilibrio del poder en el Próximo Oriente. Nubia, Canaán, Siria, nombres que volvieron a figurar bajo la órbita egipcia gracias a su liderazgo firme pero calculado. Pero Seti no fue solo un rey guerrero. Fue también un hombre profundamente religioso, convencido de que el equilibrio del mundo dependía del respeto a los dioses y del cumplimiento del Ma'at, el orden cósmico. Restauró templos, revitalizó cultos antiguos y dejó una de las obras arquitectónicas más bellas de toda la historia egipcia: el Templo de Abidos, un lugar donde la piedra parece susurrar eternidad. En ese templo, Seti no solo honró a los dioses, también honró a los faraones que le precedieron, trazando una línea clara entre pasado, presente y futuro. Porque Seti I entendía algo fundamental: un faraón no gobierna solo para su tiempo, gobierna para la historia. Y quizás su mayor legado no fue una victoria militar ni un monumento de piedra, sino su hijo. Un joven príncipe que observó, aprendió y heredó un reino fuerte, organizado y preparado para la grandeza. Ese hijo se llamaba Ramsés, y el mundo lo conocería como Ramsés II, el Grande. Sin Seti I, Ramsés II no habría sido posible. Sin los cimientos levantados por este faraón, no habría habido templos colosales, ni reinados legendarios, ni memoria eterna. Seti fue el faraón que reconstruyó Egipto en silencio, sin la ostentación excesiva, sin buscar eclipsar a la eternidad, y precisamente por eso se ganó un lugar en ella. Hoy, miles de años después, su nombre sigue grabado en piedra, pero también en la historia, como el hombre que devolvió a Egipto su fuerza, como el rey que preparó el camino para una de las eras más gloriosas jamás conocidas. Y hasta aquí la historia de Seti I, uno de los grandes pilares del Imperio Nuevo. Si te ha gustado este documental y quieres seguir viajando por la historia del Antiguo Egipto, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos en los comentarios qué faraón, qué época o qué momento histórico te gustaría que exploremos en el próximo episodio.
La historia aún tiene muchas voces que contar.